clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3.11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino de donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros». Se puso en camino donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas al ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola tan hermosa, conocida tradicionalmente como la parábola del hijo pródigo, la parábola del Padre misericordioso, siempre es muy saludable escucharla y reflexionarla. Pero en el tiempo de la Cuaresma tiene una especial connotación, porque al escucharla podemos tener esa certeza en el corazón: Papá Dios me está esperando. A veces, cuando nos va mal en la vida, podemos caer en la tentación de decir: Dios me abandonó, o Dios no me escuchó, o Dios me dejó, o Dios se fue. Pero hoy Jesús en este evangelio nos muestra que no es tanto que Dios nos haya dejado o nos haya abandonado, sino que somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Por eso la pregunta no es por qué Dios nos ha dejado o nos ha abandonado, sino que la pregunta es por qué nosotros abandonamos o dejamos a Dios. Porque no es Dios el que se va, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Es más, cuando este hijo menor de la parábola se fue con la parte de la herencia, el papá no se mudó de casa. Él no se trasladó de domicilio. No, el papá se quedó en el mismo sitio. El papá no se fue. Fue el hijo el que juntó todo y se fue a un país lejano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros somos criaturas libres, y que si nosotros resolvemos irnos, Dios, que nos hizo libre, nos deja ir, porque Dios respeta nuestra libertad. Irnos de Dios es buscar el país lejano. ¿Y cuál es el país lejano de Dios? El país lejano es el pecado. El pecado es lo único que está lejos de Dios. Puesto que Dios está en todas partes, el único país lejano se llama el pecado. Solo el pecado está lejos de Dios. Pues el hombre es el que decide estar lejos de Dios, y Dios obviamente respeta esa decisión. Por eso, no podemos culpabilizar a Dios de nada. El único culpable de nuestro destino somos nosotros mismos. El destino se lo labra uno mismo con las propias decisiones que tomamos.
Pero viene la otra parte que es todavía más importante. El papá no se fue detrás del hijo, pero el papá tampoco se fue de ese lugar. El papá se quedó ahí. Y esta sí que es la parte más bella del mensaje de este evangelio. El papá se quedó ahí. Y eso fue lo que permitió que este muchachito, cuando ya se le acabó el dinero y se le acabaron los amigotes y las amigotas, cuando se le acabó todo, cuando quería llenarse el estómago de lo que comían los cerdos, ¿cómo sería el hambre tan impresionante que lo llevó a recapacitar y decir, volveré donde mi padre? ¿Y saben por qué dijo, volveré donde mi padre? Porque sabía que su papá no se había ido. Porque sabía que su papá lo encontraría en la casa. Porque sabía que su papá seguía ahí. Y ese mensaje también es para ti y para mí. Papá Dios, mi papá Dios me está esperando, me está guardando, tiene un lugar para mí, me está esperando y yo tengo que volver porque mi papá Dios me está esperando. Sí, Dios te está esperando para abrazarte, para llenarte de besos, para perdonarte, para amarte. Que has hecho cosas terribles, que la has embarrado, que has tomado decisiones equivocadas, que has hecho sufrir a muchos, Dios lo sabe. Y sin embargo, te sigue esperando porque te sigue amando. Dios te está guardando con los brazos abiertos. Dios se asoma cada mañana y dice, ¿será que hoy mi hijo, será que hoy mi hija sí va a volver? ¿Será que hoy mi hijo, mi hija, después de escuchar esta reflexión, sí va a volver? Y yo, como un simple siervo del Señor, te digo a ti, querido hermano, querida hermana, vuelve, regresa, recapacita, deja esa vida de pecado, que Dios te está esperando. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.